Bueno, ya estamos comenzando nuestra conversación. Es un diálogo más bien informal entre amigos en nuestro canal de YouTube, Miguel Ángel Cruz, que tenemos la oportunidad ahora de conversar con dos figuras del béisbol 5 en nuestro país, Sergio Arturo y bueno, también Pablo Terry. Yo quisiera conversar con ustedes varios temas en nuestro espacio, pero quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Pensaron en algún momento que el béisbol 5 se iba a convertir en un deporte oficial? ¿Quién me responde primero? Dime tú, Sergio. Bueno, realmente nosotros en la universidad, o sea, todo surgió inicialmente por parte nuestra en la universidad. Nos llevaron el proyecto de que había un nuevo deporte que se parecía mucho al cuatro esquinas cubano, a la manito, como le conocemos todos. Y bueno, por diferentes situaciones de la vida, nos tocó comenzar la preparación con los atletas de la Universidad de Deporte. Y bueno, ahí surgieron varios de los atletas que hoy son campeones mundiales y varios de los primeros precursores de esta modalidad en nuestro país. Recuerdo que nos dijeron, oye, hace falta presentar un equipo para un torneo que se va a hacer en el parqueo del Latinoamericano, donde van a participar cuatro universidades, entre ellas la Universidad de Deportes, y prepara un equipo. Nosotros buscamos de los atletas que teníamos en lo que llamamos nosotros la especialidad en la Universidad de Béisbol y preparamos un equipo, vaya, con lo mejor que teníamos. Y realmente, bueno, hasta que no terminó el torneo, que el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, Ricardo Frascari, dijo, vamos a hacer una exhibición en Francia, nosotros realmente no teníamos una dimensión real de lo que esto pudiera derivar. Y bueno, lo que tenemos hoy es consecuencia de lo que un día empezó y que estamos seguros que va a continuar y que tanto la universidad como Cuba debe estar siempre en avanzado. Bueno, esto realmente en esta entrevista o en esta conversación entre amigos no puede irse de un solo lado. Sergio, sabemos que es el que más conversa, el que más desenvuelto, pero bueno, Terry también, tú tienes tu protagonismo aquí dentro de la familia del Béisbol 5 que se ha creado en toda Cuba y bueno, que se ha expandido a nivel internacional. Quisiera hablar primero, Terry, sobre tus inicios en el béisbol. ¿Estuviste relacionado con la pelota nueve, o sea, con el béisbol Sí, como sí, yo tal? fui practicante, ¿no? El béisbol como tal y jugué softball también en la categoría ¿Hasta qué nivel llegaste, Terry? juvenil. No, pues, estuve a nivel de preselecciones industrial, en concentrado y eso, Serie del Caribe, Gran Habana y eso, jugué bastante béisbol. ¿Cuánto te Pues, sirvió eso para aplicarlo ahora aquí sí, en esta claro, modalidad nueva? una experiencia, ¿no? Me sirvió porque ya que esta práctica es bastante similar a la práctica del béisbol fly. De hecho, los inicios, como decía, a finales del año 2017, el profe Sergio, fue una experiencia muy bonita porque ya que hubo que se unieron dos momentos fundamentales. El primero, la preparación del equipo, como decía él, porque en un inicio fue una forma de exhibición y ya después pasó a tener un carácter competitivo, ¿entiendes? Entonces hubo que realizar una preparación, ¿no? De los equipos como tal. Entonces, esa experiencia del béisbol me sirvió para enfrentar el proceso este en el béisbol fly. Terry, para empezar, en esta disciplina todo tiene un inicio, todavía está empezando, un deporte que está en desarrollo, constantemente evolucionando y Estamos en la fase de lanzamiento, aún. eres un conocedor sobre este deporte, al igual que Sergio, pero entre ustedes surgió una química que fue creciendo con el mismo Béisbol 5 que nace desde la universidad. O sea, hay que hablar de la universidad, pero también hay que hablar de las relaciones que nació entre ustedes con este deporte. ¿Cómo llegaron a conocerse? Porque entre ustedes dos está el desarrollo del Béisbol 5 en Cuba. Sí, claro, la experiencia fue, yo estaba, bueno, en la preparación de los equipos con el tema del picheo, los lanzadores, muchos lanzadores ahora que están, por el caso de Fran Herrera, Pavel Hernández, Raymond Figueroa, había un proyecto a nivel de universidad, donde yo lo ayudaba a ellos, el tema de la receptoría, les recibía a ellos los lanzamientos y así por el estilo. Entonces surge el proyecto, Béisbol Fight, ellos le dan la tarea, y entonces ahí logramos. Entonces yo lo veo, lo ayudo a él en la preparación, ¿no? A un momento determinado él tiene que salir al exterior a cumplir la China, si mal no recuerdo, y entonces tuve que quedarme al frente del equipo, ¿me entiendes? Por un torneo internacional. Pero bueno, después de la primera experiencia esa que tuvo en París, entonces tuve yo la segunda experiencia que tuve que ir con el equipo a República Checa en Praga y a Italia. También fue una experiencia muy bonita también. Nosotros Ahí hemos comenzamos. visto a Sergio en la televisión cubana, sobre todo en el espacio deportivo, hablando con mucho énfasis, pero él no es así, en el plano personal, en el Sí, plano familiar.
¿Cómo tú caracterizas a Cejito? Porque aparte de que él es una persona que sabe mucho de lo que trata, o sea, de lo que habla, pero él no es tan recio, así como... Vete a ver lo que tú vas a decir. No, Sergio para mí vaya, él es mi amigo, mi hermano, mi Pero no lo está compañero. diciendo por mero compromiso. No, compromiso. Nosotros tenemos una amistad muy fuerte, y sobre todo cada partido de aquí, el béisbol fue. Es muy En importante. eso quería detenerme, Sergio, porque ¿crees que el éxito del Béisbol 5 está en la tradición beisbolera que existe en Cuba o de la familia que se ha creado con esta misma familia que han creado ustedes? Y ahí están los éxitos. Yo creo que Terry decía una cosa que es esencial. Indudablemente, cuando nosotros buscamos en los orígenes del béisbol fight, donde hay, o sea, en los países donde se practica béisbol, han surgido juegos predeportivos similares al béisbol fight. En el caso nuestro es la pelota a la mano, como le conocíamos nosotros. Pero indudablemente, donde se practica béisbol, hay un juego similar al béisbol fight. Por tanto, eso tributa y tiene una influencia importante. Pero con la práctica diaria y después de observar los resultados que hemos logrado en los últimos años, no solamente en el caso de La Habana, sino también como país, yo diría que uno de los elementos más importantes es la relación que hemos logrado establecer entre atletas y entrenadores. Terry decía siempre, nos ha dicho nosotros, esto es un equipo escuela, donde quiera que hemos llegado. Aquí nosotros todo lo que es el conocimiento que se ha construido aquí ha sido no solamente en el terreno, han sido horas interminables de análisis, de discusiones hasta la saciedad, donde, bueno, hemos tratado de construir un conocimiento porque tenemos una responsabilidad hoy. Nosotros, y eso nos queda muy claro, la responsabilidad es que Cuba tiene que seguir logrando los resultados que hemos tenido hasta el momento. Y para eso no basta con lo que hemos logrado. Nosotros seguimos generando ideas, seguimos, y hay que decir que en ese tema el profesor Pablo Terry ha tenido un rol fundamental. Él ha sido, en los últimos años, yo diría que el padre de todos los entrenadores que tenemos en nuestro país, no solamente porque ha logrado ser 2 veces campeón mundial y varias veces campeón nacional, sino también por la proyección, el conocimiento y el respeto que se ha ganado con su esfuerzo, su sacrificio y el talento individual. Y eso ha logrado irradiar en todos nosotros eh, muchísimo conocimiento y gracias también a las ideas que él ha podido multiplicar en nosotros hemos logrado también lo que hoy tenemos. Entonces, al César lo que es el César. Óigame, pero este hombre hay que ponerle un par. Él se va muy bien conmigo, ¿está bien? Pero hay que ponerle un par. Pero bueno, como Hay que ella ponerle un Hay que seguir decir la verdad. esto, una familia, una gran familia, par. Yo lo sé. pero tanto de atleta como entrenador, ¿entiendes? Así De los es. inicios. Pero fíjate que yo quiero ir más allá porque hay muchos comentarios siempre en el deporte sugieren las personas que no están dentro de la práctica deportiva en sí comentan a veces sin tener los elementos. En el caso tuyo jugaste béisbol, tuviste la oportunidad de estar en las categorías inferiores y también en la primera categoría. No llegaste a la titularidad, como podríamos decir, pero tienes una base. ¿Serio? Tengo entendido que no. No, ¿Qué le dicen ustedes a esas personas que, que se las pasan, bueno, comentando sin tener los elementos de que hay que tener práctica deportiva, hay que ser atleta para ser un buen entrenador? En este caso ustedes están sobrados que tienen los resultados. Sí, pero bueno, esto es una nueva disciplina que surge, ¿no? Como tal, ahí, que practicó el béisbol como tal, como deporte, tiene sus ventajas, ¿no? Pero no obstante eso, es un llamado a todos. Aquí lo que hay que acercarse y hay que hacer las cosas. Yo siempre he dicho que los buenos entrenadores, bueno, tienen que saber demostrar, hay que preocuparse por eso, porque no jugó béisbol, tiene que recibir, ¿no? Las herramientas. Oye, realmente hay entrenadores, o sea, hay atletas que no fueron buenos atletas, pero sí buenos entrenadores y pasa la inversa también. Así mismo es. Sergio, ¿qué me puedes decir al respecto? ahora, indudablemente ha sido un reto. Nosotros como profesores de la Universidad del Deporte, yo no tuve la posibilidad que tuvo Terry en su momento de haber transitado por la llamada pirámide deportiva. Y bueno, cuando nos dieron la responsabilidad, la asumimos con mucho respeto, sobre todo por los resultados que ha alcanzado Cuba en el deporte, por los resultados que además ha logrado La Habana, porque indudablemente Industriales, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, es el equipo insignia del béisbol cubano. Y entonces, bueno, nosotros estábamos trabajando con el tema del béisbol, como decía Pablo, nos hemos tenido que superar, no solamente en el plano pedagógico, del conocimiento, sino también en el plano práctico, porque no solamente en La Habana, cuando tú trabajas con niños, tú tienes que enseñar los diferentes elementos técnicos. Pero nosotros también hemos tenido la responsabilidad, tanto Pablo como yo, como un grupo de atletas de aquí, que hemos tenido que salir fuera del país
a enseñar cómo se juega el béisbol fight. Y bueno, en el último caso nuestro también tuvimos que enseñar a un equipo nacional cómo se juega. Y no basta solamente con explicar, hay que demostrar prácticamente y hacerlo lo mejor posible. Yo no lo puedo hacer excelente como profesor, pero bueno, hacemos nuestro mejor intento. Como a la hora de desarrollar las habilidades deportivas, ¿cómo las demuestra el profesor Sergio Arturo? No, ya. Di la verdad. Se ha ido incorporando ya. Ha mejorado mucho ya en el elemento. Óigame. Sobre todo los entrenadores, es importante, ¿no?, que dominen el tema de la raqueta, que es cuando tú preparas a los atletas, ¿entiendes? Es importante demostrar porque hay que demostrar. Porque Un principio del tanto entrenamiento deportivo. después de la explicación, tiene que haber una buena demostración. Eso hace que el atleta fije más o mejor el elemento del entrenamiento. Sergio, ¿y cómo has asumido ese reto? Ya Terry lo explicó magistralmente, ¿cómo has asumido ese reto? Porque practicaste a categorías inferiores. Jugué béisbol como jugamos todos los jugadores, pero no transité por la pirámide deportiva. Bueno, pero de todas maneras, Sergito tiene otras funciones que también son importantes dentro de un colectivo. Señores, hay que decir que este deporte, junto con la lucha, son los que más éxitos tienen a nivel colectivo en nuestro país en los últimos años. Hay que decirlo de esa manera. Puedo pecar de absoluto, pero no sé, no me dejará mentir los resultados. Doble campeones mundiales. Y yo quisiera indagar un poco más sobre cómo han sido las captaciones de esos muchachos. Es difícil hoy en día captar o será fácil seleccionar los jugadores para tener este nivel mundial. Bueno, en mi punto de vista, yo pienso que la masificación, se puede decir, ha sido bastante escasa. Ya llevamos esto sube a finales del año 2017 y hemos logrado hacer 4 campeonatos nacionales ya. Y a la hora de la confección de los equipos, por ejemplo, en la capital, con la cantidad de habitantes que hay, ha sido bastante escasa esa cifra. Era para que, claro, los deportes están protegiendo, como es lógico, ¿entiendes? El tema del béisbol, el tema del softball, protegen sus atletas, ¿no? Entonces nosotros nos ha costado un poco más de trabajo porque hemos tenido que sacar los atletas prácticamente de las categorías, sobre todo la categoría inferior, la categoría juvenil. Y entonces eso es bastante complejo porque recuerda que es un deporte mixto donde se mezclan hombres y mujeres y se hace bastante difícil lograr el atleta como tal. Eso es un nuevo reto que ha surgido también, que poco a poco la disciplina se va perfeccionando, que el objetivo es estar en unos Juegos Olímpicos. Yo creo que es por lo que abogan todos ustedes y es por lo que se quiere. Pero bueno, Terry, recientemente Sergio Arturo, compañero que está allá, que vamos a estar hablando otras interioridades. Tenemos que hablar también de cómo se comporta y cómo han sido los viajes esos que ustedes han podido tener. ¿Han coincidido en el viaje al extranjero ustedes o no han tenido la oportunidad? Una sola vez. Y ahí necesito que me digan cómo fue, porque yo sé que existen sus maldades también dentro de... No, ¿Cierto o falso? Sí, pero no. Bueno, en este caso, este último viaje en el Campeonato Mundial fue cuando coincidimos por primera vez. Internacional por primera vez. Nosotros en representación de Cuba, en el caso de Sergito en representación de Hong Kong, que fue su DT. Ahí va a ir. Sergio representando a Hong Kong y tú por el otro lado representando a la selección de Cuba de béisbol 5. Ni me cuentes. Iba a ir porque ya después viene entonces la otra parte de... ¿Cómo te sientes, Sergio? Diste declaraciones, pero yo quiero que tú me digas ese encontronazo entre una selección y otra, sabiéndose superior, que por cierto, hay que destacar que Sergio terminó como mejor entrenador en esa Copa Mundial. Sergio, ese enfrentamiento entre Cuba, Hong Kong, ¿cómo lo viviste? Bueno, yo tengo que decir que como entrenador de béisbol, yo he vivido 2 momentos muy difíciles. Porque todo el mundo habla de las cosas buenas, pero en lo particular he vivido 2 momentos que me han marcado muchísimo. El primero fue en el pasado campeonato nacional, donde por primera vez La Habana no logró obtener el primer lugar por diversas razones. Fue muy duro. Y el segundo, yo diría que no por el orden de prioridad, sino por el orden cronológico, fue cuando nos tocó dirigir el equipo nacional de Hong Kong y enfrentar a Cuba. Es difícil. Sobre todo porque yo me considero cubano, completamente. Y bueno, por nuestra responsabilidad, desde el punto de vista... Yo estaba representando a la Federación Cubana de Béisbol, estaba representando a mi país,
con una tarea. Al final fuimos para allá a dirigir la selección nacional de Hong Kong, pero enfrentar a Cuba fue extremadamente duro. Duro por muchas razones, porque primero Pablo es mi hermano. Y muchos de los atletas que estaban ahí también tuvieron que ver con nosotros a lo largo de nuestra formación y realmente fue muy duro, muy duro. ¿Qué enseñanzas te dejó estar con otra cultura, con otro modo de pensar totalmente diferente por completo a la tuya, de origen? Bueno, en el plano personal, desde el punto de vista profesional, fue un gran reto que tratamos de enfrentar lo mejor posible. La cultura totalmente diferente a la nuestra, por suerte. En Hong Kong muchas personas hablan inglés y eso nos permitió comunicarnos en ese idioma. Yo creo que logramos hacerlo, sobre todo el proceso de comunicación, porque dentro del entrenamiento deportivo hoy, si usted quiere lograr un buen resultado, usted tiene que lograr una buena comunicación con los atletas. No basta solamente con que los atletas tengan habilidades, tengan el talento. Si el entrenador no logra un buen vínculo con el atleta, y eso también, yo tengo que decir que lo he aprendido de acá el compañero. Yo era un poco más pragmático con la gente. Hoy me doy cuenta que si tú no logras, además, cada vez que tú conversas o escuchas una entrevista con un entrenador importante, no solamente en el deporte nuestro, de cualquier deporte, te dice que incluso los atletas te dicen, yo quiero jugar cuando yo tengo un entrenador que se acerca a mí, que se preocupa por mí. Pero para tú lograr eso, en este caso, en el caso mío, allá en Hong Kong, era un reto duro porque es una cultura totalmente diferente. Nosotros los cubanos, cuando vamos a establecer un vínculo que nos saludamos, nosotros nos saludamos como si fuera por primera vez en la vida. Ellos allá no te dan un abrazo, pero eso no significa que no sientan afecto. Entonces, esas cosas uno lo va aprendiendo por el camino. Y nada, cuando terminamos y el campeonato mundial ese fue muy bonito porque se nos acercaron. Y fue un momento en el que me di cuenta que habíamos logrado algo importante y es tocarle la fibra y el corazón a la gente. Y ahí me sentí bien. No me sentí 100% porque nosotros los cubanos, de chiquitos, en Cuba, eso lo veríamos conversando ahora para acá. En Cuba, si tú no ganas, si tú no coges el primer lugar, es difícil. Y nosotros salimos para allá a buscar un buen resultado. Desgraciadamente no se puede porque objetivamente el equipo no estaba preparado para eso. Pero logramos cosas importantes ahí, entre ellas esa. Un entrenador que logre tocarle el corazón a los atletas, yo creo que tiene que sentirse orgulloso. Y bueno, ya después nos dieron 2 tareas más. Un reto muy duro porque me tocó dirigir un equipo nacional femenino de béisbol. También. En otro contexto, que incluso el equipo, cuando tú revisas el ranking mundial, estaba por delante de Cuba, así que es un equipo que tenía nivel. Y bueno, ya después nos tocó dirigir el equipo para el campeonato de Asia Juvenil. Así que fueron 7 meses donde dirigí 3 equipos nacionales. Duro. Y si no hubiese sido por los conocimientos y por los debates, los intensos debates que hemos tenido nosotros aquí, la preparación de la universidad hubiese sido mucho más difícil. Oye, sin demeritar lo que dijo, es romántico, se pone romántico, ¿no? Sí. Pero también tiene sus cosas. No, pero recuerdo que la experiencia con el partido, Cuba-Hong Kong. Cuba-Hong Kong. Ese partido llegó a estar el partido 0-0 hasta el tercer inning. Con que Hong Kong no hacía carrera, pero Cuba tampoco quería seguir. Esto es responsabilidad de Cejito, porque la gente Cejito está en contra. No estaba acostumbrado a perder. No estaba acostumbrado a perder, entonces eso. Pero Terry, pero en el béisbol, en el deporte se gana y se pierde. Bueno, en ese inning, final del tercero, 0-0. Le dije a la gente, bueno, ¿qué hacemos? Perdemos. Bueno, vamos entonces. Le dijiste tú al equipo, le digo, a ver, sí, Cejito es nuestro hermano. Pero espérate, disculpa que te interrumpa. Y en ese momento tú no dijiste, oye, por allá está Cejito, o obviaste esa parte. El problema es que desde que se cruzaron los equipos en el saludo, al inicio del partido, ya ahí había un sentimiento ya que estaba muy fuerte aquello. ¿Sabes? La gente ya. Sí. Vamos a punto. ¿Se sintió una competencia eso? Sí, tuvo eso. Y entonces, bueno, cuarto inning hicimos 8 y quinto inning hicimos como 6 ya, no acaba, terminamos rápido. Era lo esperado. Pero la gente no quería. No te creo. Sí, la influencia muy fuerte. Bueno, pero eso forma parte también de las experiencias y del conocimiento del talento cubano que se va esparciendo por todo el mundo en esta disciplina de béisbol 5. Pero Terry, vamos a refrescar. ¿Cuáles son las maldades que te hace Cejito? O tú a él, porque tú también eres buena perla. No. En los eventos internacionales, en el único que coincidió. Dime. No, nosotros llevamos mucho tiempo sin vernos y nosotros estar un rato juntos y conversar mucho. Es una maldad de nosotros no. ¿Seguro? No, seguro. O alguna debe haber por ahí. Quizás tú no la quieres contar.
Nada, pero nos portamos bien, hicimos las cosas bien. Siempre tranquilo, tranquilo. Oye, Ah, mira, yo quiero aprovechar antes de seguir porque, Sergio, tú que trabajaste o estás todavía relacionado con la universidad, pero atendiste la dirección de comunicación de la Universidad del Deporte Cubano. Yo quiero aprovechar, porque estamos aquí aprovechando este marco para dar a conocer de que hay un grupo creativo que se llama Volado, que es donde estamos grabando, y si conoces a alguien que Eso está muy bien. que No, pueda pero además tiene un nombre pegajoso, Volado. Está bien, está bien, está bien. interesarse, fíjate, que se pueda interesar por algunos trabajos como este tipo, entrevistas, promociones, siempre viene bien que se lleguen hasta acá, hasta Volado. Terry, tú eres un Sí, poco menos volado, pero también sabes de lo que sí, estamos claro, hablando. claro. Está bien, mamá. Bueno, Terry, yo quiero que tú me digas también lo relacionado al Béisbol 5, ¿qué necesitas para escalar a un nivel superior? Pero bueno, ¿en qué sentido? En los sentidos de llevar al Béisbol 5 a que se conozca más, a que tenga la repercusión que ustedes esperan. Bueno, nosotros lo que, bueno, hasta este momento hemos participado en campeonatos mundiales. Si me puedes Ojalá y hablar esto, desde el plano nacional y después del internacional. ¿Cómo empezar? Pues, bueno, el plano nacional es la masificación, porque es importante tener un relevo atrás. Hay una base ahí más sólida, mucho más sólida para que la gente, mientras mayor sea, ¿no? Va a haber más competencia, va a haber más rivalidad y vamos a elevar mucho más el nivel que tenemos hasta ahora. y desde el punto de vista internacional, Bueno, nosotros desde el punto de vista internacional lo que necesitamos es el Béisbol eventos, 5 como disciplina. eventos. No, no, se ha masificado bastante, hay ya más de 80 países practicando. ¿eh? Practicando ya la disciplina, entonces ya eso no es tarea de nosotros, la tarea de nosotros es salir a ganar. Sergio, es un deporte que va creciendo con el paso del tiempo y sobre todo que va teniendo el gusto y la preferencia de los jóvenes, por ser dinámico, por ser totalmente, vamos a hablar algo diferente al béisbol que dura más. Este es un deporte que está marcado por un tiempo determinado y esto ayuda sobre todo a las programaciones en los Juegos Múltiples. Yo quisiera ver a béisbol 5 en los Juegos Olímpicos, aunque va a tener una incursión en los Juegos de la Juventud 6. Los Juegos Olímpicos de la Juventud. A ver, ahorita estabas hablando de qué etapa nos encontramos. Nosotros conversamos allá con la máxima dirección de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, preocupados por este mismo tema, ¿no? Porque el caso nuestro nos interesa mucho el futuro del Béisbol 5 y ellos nos decían que el problema es que aún estamos, para ellos, todavía estamos en una etapa de lanzamiento. El problema es que el deporte hoy se ha convertido en un negocio. ¿Sabes? Cuando tú vas a organizar un evento, por ejemplo, el campeonato mundial pasado, que fue en Hong Kong, costó 3 millones de dólares. O sea, cuando tú vas a organizar un evento, no solamente es decir, bueno, vamos a convocar a los países, es todo lo que tú necesitas para organizar un evento internacional. Entonces, para que esa etapa llegue, va a llegar. La Confederación Mundial está haciendo todo lo que está a su alcance para lograrlo, pero va a llegar, pero va a tardar. No va a ser una cosa que va a ser en 1 o 2 años. El béisbol, que es un deporte indudablemente que ha venido, que tiene una historia mucho más rica, mucho más amplia, le está costando trabajo insertarse por diversas razones que ya tú mencionaste en el programa olímpico nuevamente. Nosotros estamos pensando que quizás en los próximos años el Béisbol 5 se incorpore. Este tema de Dakar va a ser un tema importante porque nos va a dar la posibilidad de hacer. Además, ¿qué pasa? El jugar béisbol quizás sea más difícil para muchas personas en el mundo que jugar Béisbol 5. ¿Y por qué? Primero, el tema recursos. Hoy los recursos están concentrados y todo pasa por la economía. No es lo mismo pagar 30 pasajes de avión para un evento internacional, que en este caso nuestro, que son 8 atletas, deben subir ahora 10 atletas, es la propuesta que se están haciendo, hasta 10 atletas, más 2 entrenadores, es una delegación mucho más pequeña. La superficie, el costo de los implementos, nosotros prácticamente el único implemento que necesitamos es la pelota. El otro que más carestía puede generar es la valla. Si vas a hacer una superficie esta sintética, lo compras una sola vez y no tienes que hacer una compra. Es decir, que es muy atractivo desde el punto de vista económico, pero aún así tiene un costo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos están tratando de hacer, es importante que se puedan insertar otras potencias, ya Francia, sobre todo potencias del primer mundo, que puedan hacer una inyección, sobre todo desde el punto de vista económico, que puedan ayudar a que esto continúe. Y Cuba no escapa de este fenómeno. Nosotros estamos sufriendo hoy en muchos deportes la situación económica que estamos viendo en nuestro país, porque indudablemente para buscar masificación usted necesita, lo primero es pelota. Esa pelota tiene un costo.
que está entre $2 y $3 en el mercado internacional. Y si tú quieres traer aquí y lograr una masificación solamente en La Habana, tú necesitas por lo menos 1000 pelotas, 800 pelotas, para poner a jugar en todas las escuelas. Pero qué bueno que tocas ese tema, porque nosotros estamos aquí conversando, no tenemos presión de ningún tipo. Y no sé qué pensarás tú, pero yo pienso que el patrocinio nos puede ayudar un poco a solventar esas cosas que dice Sergio. Por ejemplo, de que la falta de economía, de recursos, que se el Béisbol 5 es algo más reducido en cuanto a gastos, y un patrocinio con el mejor Béisbol 5 que lo tenemos nosotros en Cuba, creo que pudiera ser una solución. Pudiera ser. Ahora hay que ver cómo. Nosotros sabemos, porque además, el caso de Terry, tenemos un vínculo muy estrecho con la federación, porque se están haciendo grandes esfuerzos, pero sabemos que la situación es compleja. No estamos justificando absolutamente nada, pero sabemos que ellos están haciendo, o sea, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo como federación, pero si queremos lograr esa masificación que está hablando él, necesitamos mínimo de recursos. Ya hay muchas provincias que han hecho grandes gestiones. El caso de La Habana, yo pienso que hemos hecho cosas, pero pudiéramos hacer más, sobre todo porque es la provincia que más habitantes tiene. Y además es la provincia que mejor resultado ha logrado en el Béisbol Fire a nivel nacional durante los últimos años. Bueno, ahora yo voy a entrar en un tema polémico. Tenemos acá a un jugador también, el mejor jugador de Béisbol 5, no tengo que mencionar el nombre. Pero yo voy a poner caliente esto. Ahora Cejito, con esa tecnología, con ese desarrollo, con ese nivel de conocimiento, ¿crees que te supera el conocimiento? Cejito, ese nivel de información es muy importante, ya que Tú dime la verdad. en ¿Sí o conocimiento, no? no, nosotros vamos a la par. Esto se ha construido, sí, esto va a ser. Siempre que hay un nuevo formato, un nuevo ajuste, nosotros vamos a la par y repartimos conocimiento. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Te voy a dar la palabra ahora, porque Sergio ha tenido un reto ahora que asumir después de estar aquí en Cuba, de enfrentarse a una tecnología, de tener escenarios diferentes, que eso cambia también el punto de vista de entrenamiento y de juego. Sergio, ese entrenamiento que tú has tenido que llevar allá con otras condiciones, ¿cómo puedes aplicarlo aquí cuando hay menos? Se dice que con 2 bates tú haces un swing y cuando coges uno es más ligero. Bueno, nosotros los cubanos siempre tratamos de buscar las soluciones a los problemas. Es la única que hemos encontrado. Nosotros realmente no hay una explicación totalmente lógica para lo que ha logrado Cuba en materia de deporte en comparación con lo que han logrado otros países. Es poco probable que tú te encuentres en la historia de un país del tercer mundo como nosotros que haya logrado los resultados en materia deportiva que ha logrado Cuba. Y eso se debe en gran medida a la preparación de los recursos humanos y a la decisión y a la voluntad de hacer. Así que nosotros siempre nos vamos a imponer. El equipo nacional de Béisbol Fire en Cuba, aunque tiene un grupo de recursos, indudablemente no es equiparable, por ejemplo, a los recursos que pudiera tener Japón. ¿Y eso no fue pasar factura? En estos momentos nosotros, permiso me digo, profesor, Sí, él es una persona muy austera. Yo pienso, objetivamente hablando, No piensas así, tú no piensas así. No, yo pienso objetivamente, yo trabajo al ser humano. exactamente. Con el hombre trabajo yo. Yo pienso objetivamente hablando que por lo menos en la categoría de mayores, por lo que he podido ver, el profesor tiene más experiencia que yo porque estuvo en el primer mundial, yo solamente estuve en el segundo. Por lo que yo pude ver, nosotros aún estamos en condiciones de continuar logrando el primer lugar en al menos uno, quizás dos, con lo que tenemos en estos momentos. Pero además se ha trabajado para el futuro. Y ahí es donde está el éxito del asunto. Oye, haciéndole cosquillas a Terry, también a Cejito, para sacarlo también de ese formalismo que a veces ellos se centran, pero son muy buenos amigos. Tienen una relación ya de varios años en esta disciplina y esto se une para tener buenos resultados. Yo quisiera preguntarle si ustedes están conscientes del hito que están marcando dentro de la disciplina, no solo en Cuba, sino en el mundo. Sí, claro. Ustedes estudiaron cultura física. Claro, consciente. Dieron historia también de la cultura física y saben que los deportes inician por las universidades. ¿Ustedes están conscientes de eso? Sí, no, claro, eso es lo primero. Siempre la universidad marcando. Llega un momento que te acuestas en la cama y dices, bueno, yo estoy haciendo esto, quizás no tengo lo que necesito o lo que quiero por las condiciones que tenemos, que, reitero, un entrenador, en este caso un profesor como usted, que lleva ya tanto tiempo, como tú, te voy a tutear, en el mundo entero se quieren, lo quieren tener. Pero bueno, como tú decías, la universidad partiendo de los inicios jugó un papel fundamental. Ya que ahí, como tú decías, surgieron los primeros atletas y los primeros entrenadores, que bueno, que muchos
o pocos quedamos de los iniciadores. Y entonces fue una experiencia muy bonita porque ahí, como te decía anteriormente, se unieron dos, se puede decir, dos tareas fundamentales. La primera, la preparación del equipo, el primer evento internacional, y la segunda, la impartición de clínica a través de la Confederación Mundial de Béisbol, el programa de Quash Continental, ¿no? Entrenadores Continental. Esa fue la primera experiencia. Entonces, al comenzar este primer momento, no había una bibliografía, ¿entiendes? Entonces, rápidamente tuve que hacer una transferencia tecnológica. Habían elementos que son similares al béisbol, como era el tema del fildeo, la acción de tiro, siempre con sus ajustes, ¿no? Al nuevo formato, a las dimensiones más reducidas. Pero bueno, el mismo tema del golpeo de la bola, partíamos de la experiencia de la experiencia empírica que teníamos cada uno, de cómo tú le pegabas cuando tú jugabas, cuando jugaste cuatro esquinas, 2 para 2, 3 para 3, a nivel, ¿no? Callejero, como se dice. Y entonces, ¿cómo yo iba a impartir una clínica a nivel en diferentes países si no había nada, no había una bibliografía especializada que pudiera? O sea, tú vas a hacer una transferencia tecnológica bastante similar con la fase de la técnica de bateo en el béisbol, posición preparatoria, concentración de la fuerza, el inicio del swing, momento de contacto, la terminación del movimiento, ahí se hizo. Y de hecho, ahí la universidad jugó un papel fundamental ya que empezaron las primeras tesis. Recuerdo en el año 2020 la primera tesis sobre el golpeo de la bola fue Osvaldo Dueñas Beltrán, que ahí por lo menos determinamos la fase ya, la construcción de ese conocimiento, pudimos empezar, ¿no? Ahí pude impartir la clínica primero de todo y trabajar sobre todo con la selección nacional en el tema de la corrección de errores, la división del movimiento en fase, para su análisis, determinar los principales errores, ¿no? Que se cometen en ese elemento técnico. Y así seguimos perfeccionando. Después del año 2021 fue la tesis de Andy Molina, capitán de la selección. La hicimos con un profesor, ¿no? Que ahora no se encuentra doctor en ciencia. Y ahí aterrizamos más lo que era la fase del golpeo. Hice un análisis bastante riguroso ahí. Muy provechoso también para continuar la impartición de clínica. Y ya en el año 2021 fue la tesis de maestría también relacionada con la fase del golpeo. El profesor Sergio Arturo Pérez Echevarría. Es decir, que como pueden ver, la universidad tiene un poquito y se ha ido evolucionando rápidamente y no ha servido. Por eso te digo, ¿trabajo con qué? Con el material humano. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en estudiar cada milímetro del terreno. Pero no desprecia la tecnología. Yo no desprecio la tecnología, pero si no me llega, trabajo con lo que me llega. Está bien. No, además, son tus estrategias, tus métodos y te están dando resultados. Si ustedes me permiten un momentico. Oye, no estamos en una reunión. Dos cosas. Primero, él habló de todo el mundo, pero no habló de él. El profesor Pablo Terry también está haciendo su tesis doctoral en la aplicación de la ciencia, igual, aplicando la ciencia en función de diferentes elementos dentro del baseball fight, en este caso la lateralidad. Y en el caso de la lateralidad rápido. No, eso hay que explicarle, eso es de. Claro. La lateralidad es el predominio lateral de un lado sobre el otro. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, la experiencia de nosotros, siempre nos hemos ganado todos los eventos que hemos asistido, ¿entiendes? Entonces, cuando tú ganas, siempre que tú dices, bueno, yo no tengo problema porque siempre gano. Pero no siempre se gana porque tú juegas siempre 100%. A veces tú ganas porque el contrario juega más mal que tú, ¿entiendes? Entonces, a nivel ¿entiendes? Visual, se vio realmente que tú decías, bueno, yo gano, pero bueno, tengo deficiencia en el fildeo, tengo deficiencia en la acción de tiro, tengo deficiencia en la parte táctica. Claro, sobre el trabajo sobre mi habilidad, ¿entiendes? Entonces es una realidad. Oye, yo quiero hablar ahora de la familia. La vida de un deportista es muy sacrificada y la familia también tiene un lugar sagrado dentro de eso. Y para que haya un buen resultado deportivo o un buen atleta, un buen entrenador, tiene que existir también el apoyo familiar. Terry, voy a empezar contigo. El apoyo de la familia, ¿cómo te ha llegado? Aparte de tu mamá, tu esposa. No, mi mamá, imagínate, doctora en farmacia, licenciada en bioquímica, ella siempre, su trabajo siempre dice, bueno, sabes, a esos niveles, siempre los hijos, ¿qué está estudiando tu hijo? No, mi hijo está estudiando física nuclear, ¿y qué está estudiando? No, mi hijo, no sé qué, y entonces, no, mi hijo licenciado en cultura física. Mala, pero bueno, el hijo siguió creciendo, se siguió superando, bueno, entró a la selección nacional. Ya se jubiló, ya no puede decir ya que está haciendo tu hijo, pero bueno, los que la conocen dicen, bueno, el hijo de Xiomara ya está. ¿Y cómo ella recibe esa cantidad de tiempo, o tu familia en general, y tu esposa, que te va afuera, que tiene todo ese tiempo? No,
Ella, no, fíjate, a ella le gusta mucho el deporte, ella es fanática del béisbol, ella es la que me mantiene. El tiempo que uno tiene entrenando, que te pasa todo el ¿Cómo tiempo, que todo te el tiempo, mantiene? sí, me mantiene informado, Ah, ya. informado de todo lo que sucede en el béisbol. ¿Sabes que entreno por la mañana, entreno por la tarde? Entonces ella después cuando llego a ver me dice, oye, siempre está en la calle. Pasó esto con el béisbol, pasó esto, no, a ella le gusta mucho el deporte. Y en el caso de mi esposa también es profesora de la Universidad de Ciencias de la Sí, Cultura claro. Física, máster en ciencia, profesora auxiliar también, y ella es de la esgrima. Entonces ella me ayuda mucho también con todas las tareas, todo tipo de tareas, Le mandamos tanto un saludo investigativas desde como acá. así. Sergio, la familia para ti ha sido importante. Muy Y importante. has tenido que atravesar también momentos duros, no solo de responsabilidad de Béisbol 5, sino también desde el punto de vista laboral, las responsabilidades, las tareas que tenías dentro de la universidad. ¿Qué aparte le dedicas en tu carrera a tu familia? Todo. Una gran parte, indudablemente, porque si nosotros no tuviéramos el soporte en la casa, que entienda cuál es la tarea que tenemos, porque es complejo, uno sale temprano en la mañana y vira a las 8 de la noche. La suerte es que donde quiera que nos busquen siempre vamos a estar en el mismo lugar. En el caso tuyo, sí le gusta el deporte. Sí, ¿O no, mi papá es enfermo al béisbol. Es un aficionado tremendo. Pinareño hasta el final. ¿Cómo te van con los amores y el deporte? Y eso? Bien, ¿Qué prefieres, el amor o el deporte? yo creo que yo estoy enamorado del deporte. Y mi Pero no me respondiste pareja, lo que te pregunté. sí te estoy respondiendo. Los amores también y el deporte también. No, los amores siempre han entendido el deporte. Y han entendido también la importancia que tiene para nosotros. No solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista espiritual. Porque no hay un entrenador o un atleta que no esté enamorado de lo que hace. El entrenador o el atleta que no esté enamorado de lo que hace, nunca va a lograr un buen resultado. Y ahorita, perdóname que yo va un pasito atrás, pero hay algo que yo quiero decirte. Hay algo que quiero decir porque lo voy a decir en su momento en la universidad, que eso lo dije hace unas horas al rector de la universidad y lo voy a hacer personalmente. Lo que nosotros somos hoy, nosotros se lo debemos también en parte a muchos profesores y profesoras que tiene la Universidad de Deportes. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a presentar un plan de entrenamiento, que la gente cree que es coser y cantar, presentar un plan de entrenamiento, hacer un plan de entrenamiento, lleva. Y sin el profesor Gerardo, de ahí de la Universidad de Deportes, sin los profesores de teoría y metodología del entrenamiento deportivo, que vienen y te preguntan, ¿qué sería de nosotros? Yo recuerdo que yo venía un día caminando, rompiéndome la cabeza, atravesando por el casino deportivo, hablando por teléfono, ¿y quién salió? Iván Román. Oye, perdóname porque te escuché ya lo que estabas hablando, discúlpame, pero... Y me dio un consejo que después me sirvió en la práctica. Profesor Iván Román, no sé si algunos lo conocerán, doctor en ciencia de la cultura física, toda una institución en la fuerza. Entonces, cuando tú empiezas, el profesor Lázaro Lapá, que hoy no estaba entre nosotros, yo recuerdo cuando yo me estaba rompiendo la cabeza en la tesis de maestría, no sé qué, tuvimos la oportunidad, eran las 7 y pico, 8 de la noche, salíamos ahí, el profesor nos dio, entonces, el estar ahí en ese lugar, ese mismo tema que te estaba hablando de la comunicación, cómo yo voy a comunicarme allá en Hong Kong si yo no hubiese podido dar inglés, yo le debo muchas cosas a mis profesores de inglés, entonces, así sucesivamente, o sea, son muchos poquitos que sin eso, o sea, nosotros somos hoy el fruto no solamente de la autosuperación, es verdad, la autosuperación, el deseo, las ganas, la familia, pero también un grupo de personas que han influido y que hoy le debemos muchas cosas a nuestros profesores de béisbol, que fuera nosotros sin el profesor Suárez, que fuera nosotros sin el profesor Wilson, el profesor Pedro Medina, son personas que tú dices, bueno, ¿cómo tú vas a ver? Yo recuerdo cuando nosotros estábamos empezando a hablar de Vivo Fight, Medina vino y nos dijo, porque estábamos buscando los inicios de Vivo Fight, pero Medina le dijo, oye, yo no sé exactamente cuándo empezó Vivo Fight en Cuba, pero yo recuerdo que yo estaba y era un chamaquito y yo le daba la pelota y me ponía a jugar alrededor del latino y nos poníamos todo el equipo industrial a jugar. Tira por ir para atrás. Entonces tú te das cuenta que no es solamente, no, sí, nosotros estamos recogiendo cosas ahora ahí, pero atrás de nosotros y alrededor hay un grupo de personas a las cuales le debemos. No, y por otra parte tenemos también el Centro de Investigación del Deporte Cubano, que nos ha ayudado, pero una ayuda, ¿verdad? Que ahí también parte del proyecto este de lateralidad, donde, bueno, te decía que era el predominio lateral que más ha servido para que posicionar los jugadores en el terreno. Eso, los profesores del centro nos han dado una ayuda. Entonces, una de las tareas que tenemos, uno de los retos que tenemos es está dirigida sobre la inteligencia artificial. Sí, ahí voy a hacer tenemos que hacer unas variables, estamos tratando de construir un grupo de variables ahí para aportar a los profesores para ver si podemos
Bueno, yo quiero ya casi terminando y sobre todo hacer esta pregunta que no nos podía faltar. ¿Qué le dicen ustedes? Yo voy a hablar a ti después, y lo respondas ahí tú. ¿Qué le dicen ustedes a aquellas personas que dicen que el béisbol 5 no es un deporte? Que se la pasan criticando, que andan diciendo el béisbol 5, o sea, pelota a la mano, cualquiera lo puede hacer. Terry. Bueno, yo le puedo decir a esas personas que deberían revisar porque esto es un deporte que es bastante complejo. Se puede hablar de datos como que la carrera en primera está sobre los 2 segundos. Hay variantes, está el golpeo con potencia, la bola está viajando superior a las 70 millas. Es decir, ponerte un ejemplo, un jugador, la tercera base, se ubica 1 metro por delante de la base. La base está a 13 metros, es decir, a 12 metros está la colocación de esa jugada. Jugador o jugadora. Un contacto, por poner un ejemplo, nosotros tenemos el pico de la velocidad en el caso del atleta, el capitán del equipo, Yandy Molina, ha llegado a las 78 millas. ¿Entiendes? Compáralo con el béisbol. 78 millas. Para ponerte un ejemplo, 78 millas. A 12 metros, el tiempo de reacción está por los 0, bueno, vamos a hablar de 70 millas. Está en 0.38, es decir, 380 milisegundos. Es decir, que es bastante complejo, ¿entiendes? La misma posición de Yandy. Yandy fildea a 8 metros. Un contacto de 70 millas, ¿qué tiempo de caso? 0.25, 0.26, es decir, 260 milisegundos. Es demasiado complejo. Es decir, tiene una habilidad. Entonces, las habilidades de fildeo, tú golpeas, se juega, tienes que fildear, tirar bien. Es decir, entonces, lo otro es la carrera. Tú corres, tú anotas, a veces tú anotas. Cuba es bastante ofensivo. Hacemos 3 carreras. La preparación física es fundamental. Ya que cuando tú anotas 2 veces, ¿cómo tienes el pulso? Entonces, no tienes un buen físico, ¿cómo tú vas a enfrentar esa parte del fildeo? Ahí tú terminaste estresado, ¿a dónde vas? A la defensa. Es decir, que tiene sus elementos que es bastante complejos. Sergio, ¿has tenido experiencias negativas con el béisbol 5, como que han disminuido la disciplina en tu carrera? La disciplina. Sí, que el deporte lo han echado a un lado. ¿Has tenido experiencia? Hasta el momento que hayan echado a un lado el deporte para dedicarse a otras Que lo cosas. hayan minimizado. O sea, a ver, que otras personas que hablen, que hayan minimizado. Sí. Desgraciadamente, a ver, yo pienso que eso lo da el desconocimiento. Cuando uno realmente no ha tenido la posibilidad de conocer a profundidad una actividad determinada, uno emite un juicio, pero ese juicio no siempre es de valor. Entonces, con relación al Baseball Five, como muchos en Cuba han practicado 4 esquinas, a veces minimizan un poco y piensan que como lo jugaron en un momento determinado, jugar a más alto nivel en el Baseball Five es fácil. Yo tengo una experiencia la primera vez, porque a nosotros nos tocó llevar el Baseball Five a las diferentes regiones del país. Al profesor le tocó el oriente y a mí me tocó el centro. Yo recuerdo que yo había sido de Ávila, nunca se me va a olvidar. Y es un muchacho, señor, fornido él, me dice, profe, no se preocupe que yo voy a ser el tercera base del equipo Cuba. Yo lo miré, dije, bueno, está bien, no hay problema. No, porque yo jugué un campeonato que hubo, que fue de la pelota a la mano, que hizo Héctor Villar con la gente de la Red Bull, y ahí el equipo mío fue el campeón. Dije, está bien, vamos a jugar. Hicimos Cuando el hombre terminó, me dijo, profe, yo voy a ser el entrenador, yo no puedo ser atleta. Ya, él mismo se da cuenta porque hay un gasto energético y tiene que haber una preparación determinada para poder jugar. Entonces, aparentemente es fácil, pero es realmente bien complejo. Ya los profes hablaban de la velocidad de reacción, yo no voy a dar muchos detalles. A esas personas que piensan que jugarlo es fácil, yo les digo, vengan, primero porque quiero que jueguen, porque quiero que disfruten, que participen, porque realmente es todo un espectáculo y porque además es uno de los pocos deportes que tiene una gran ascendencia propiamente cubana. Cuando tú vas a ver un grupo, nosotros practicamos muchos deportes, para no mencionar nombres, para no herir susceptibilidades. Pero el Baseball Five nació en Cuba y nosotros no podemos minimizar lo que es nuestro. Las raíces del Baseball Five son cubanas, aun y cuando la patente la tenga la Confederación Mundial de Béisbol y de Béisbol, indudablemente en su proceso histórico, Cuba es un referente. Por tanto, si usted es cubano, lo primero que tiene que defender es eso, las raíces. Y segundo, estudie, profundice, analice. Y en este tema, no solamente los aficionados tienen una responsabilidad, los practicantes, los atletas, los entrenadores. La prensa también tiene una responsabilidad. Tiene la responsabilidad también de prepararse para que cuando vaya a hablar
no subestimen los resultados que hemos tenido, que ha logrado Cuba. No estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Cuba. Que ha logrado Cuba porque el resto de los países se están preparando. Y le puedo asegurar que en Asia, ahora mismo en Japón, hay mucha gente que no están durmiendo. Nuestro respeto para los japoneses. Hay mucha gente que no están durmiendo porque tienen como objetivo ganarle a Cuba. Hay muchos equipos en el mundo que nos escriben, no solamente a nosotros como entrenadores, a muchos atletas buscando cada día perfeccionar su trabajo y tienen mucho más recursos que nosotros. Entonces, con la disciplina que tiene Japón, hay que tener el respeto. Sí, hay un trabajo muy serio que se está haciendo. Y entonces, pensar que porque Cuba le dé knockout a Japón es porque Cuba... No, es porque hay un trabajo muy fuerte, porque hay muchachos que se están todos los días entrenando, tienen 2 sesiones de entrenamiento, trabajando muy fuerte. Los entrenadores nos estamos rompiendo la cabeza pensando cómo lo vamos a hacer cada día mejor. No solamente por ganar, sino sabiendo que el resto se está preparando. Y te digo algo, ahorita hablamos de la categoría de mayores, pero tenemos un reto muy duro este año. El reto del segundo campeonato mundial juvenil. Y le digo porque yo estuve en Asia. Nosotros salimos ahora mismo. Va a ser en México. Nosotros salimos de Asia. Tuvimos la posibilidad de observar el nivel que tiene el Pay en Asia. Hay que ver el equipo de Japón, la calidad que tiene. Hay que ver el equipo de Taiwán, la calidad que tiene. El equipo de Corea. Hay que ver el equipo de China. Y si vas a Europa, te encuentras a Lituania. O sea, y en América nosotros tenemos a México, que va a ser la sede. Tenemos Venezuela, que debe presentar un buen equipo. Y por supuesto tenemos el reto nosotros de mantener la hegemonía, lograr un buen resultado. Pero para lograrlo, ahora mismo hay un grupo de entrenadores en Cuba que están cogiendo mucho sol, trabajando muy duro con jóvenes, niños que se están sacrificando muchísimo. Entonces, cuando uno va a emitir un juicio, nosotros lo único que le pedimos de verdad es que tengan que conozcan un poco más alrededor y que podamos hacer una valoración mucho más objetiva, porque a veces nos llega. Se exalta el hombre, se exalta. Sí, le gusta, le gusta. Oye, Cuba, ¿lo ven ustedes con una medalla olímpica en béisbol 5? ¿Qué tú crees? Tienes que responderlo. Nosotros. Una medalla olímpica, no de la juventud. De la juventud es un objetivo que ya se debe concretar ya dentro de poco. En los Juegos Olímpicos. El capitán por ahora haciéndome señas. Se puede decir que eso es un hecho. Oye, pues muchísimas gracias entonces a Pablo Terry, entrenador del equipo Cuba de béisbol 5, también a Sergio, que estuvo dirigiendo el equipo de Hong Kong de béisbol 5 y también ha dirigido el equipo Cuba. Ha sido parte de la dirección del equipo Cuba en la categoría juvenil y ha dirigido los equipos de La Habana. Yo quiero agradecerles a ustedes por tener esta conversación. Se pudieron haber quedado otros temas, pero entonces sería para otro momento. Gracias a ustedes por brindarnos estos resultados para Cuba, que hoy estemos orgullosos nosotros los cubanos de contar que, aunque ustedes no crean, hay muchas personas que sí valoran los resultados que ustedes han tenido a nivel mundial. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Nos vemos en otro video.